Muy bien, vamos a avanzar entonces con la epístola de Pablo a los Gálatas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño repaso y avanzar por capítulos 4 y 5. ¿Estamos ahí? Muy bien. Recuerdan, Pablo escribe, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, escribe rapidito, apurado. Es que, ¿qué pasó? Iglesia que él había fundado, de los Gálatas, allí habían entrado judaizantes, que enseñaban a esos hermanos diferentes cosas. Yo creo que Pablo fue informado. Recuerden que en aquel tiempo no había iPad, no había celulares, no había Facebook, Internet, nada. Entonces yo creo que Pablo fue informado de esta situación de la cual se enteró. Y es interesante porque de acuerdo al desarrollo de la carta uno puede un poco comprender que a él le deben haber dicho que primero que se estaba dudando de su apostolado, de que él no pertenecía a los 12 apóstoles, que no tenía autoridad para enseñar y esas cosas. En segundo lugar, se estaba poniendo en duda, allí tiene lugar. Ah, bueno, ahí también. Digo para no tocar. Sí. Habiendo otros lugares, yo les pido por favor que vayan a otros lugares, porque es muy fácil tocarla como sucedió. Bueno, la hermana no quiere ir, entonces vamos a seguir. Ya voy. Bueno, quedó bien, Johnny, quedó bien ahí la cámara. Bueno, ¿dónde estaba? Le deben haber informado a Pablo acerca de la doctrina de los judaizantes y lo que ellos decían. Estaban diciendo que para heredar las promesas de Abraham había que circuncidarse y había que guardar la ley de Moisés. ¿Cómo no iban a guardar la gran ley de Moisés de tanta importancia? Entonces les estaban enseñando a circuncidarse, guardar la ley. ¿Qué más? Guardar las fiestas, guardar los días, los meses, los años, para ser salvos o para agradar a Dios. Pero eso realmente no era así. Y si nos dejamos llevar por una mentalidad así, terminamos pensando que nosotros agradamos a Dios por obras. Ahora, yo les digo algo, todas las religiones hacen lo mismo. Se trata de agradar a Dios por obras o haciendo algo. ¿Se da cuenta? La doctrina de la gracia, del Evangelio, la salvación por la gracia de Dios, es no por obras, sino que tenemos que abrir los brazos y recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios, lo que nos da en el diario vivir, los dones del Espíritu Santo, la Escritura, los recursos para vivir, tantas bendiciones, y aún esperar por completo en la gracia que se nos traerá, dice el apóstol Pedro, cuando venga el Señor. Yo no puedo ni siquiera ayudarle a Dios para ser salvo, para ser santo, aunque tengo mis responsabilidades que hacer, responder a su gracia, ni tampoco puedo ayudarle para que me lleve al cielo. No puedo subirme a la terraza o montarme en un avión o en algún Challenger, alguno de esos cohetes grandes de la NASA. No. Pero el ser humano es así. Naturalmente, por su orgullo propio, quiere hacer cosas para agradar a Dios, o pretende que Dios le reciba su religión, le acepte su religión, le acepte su forma, y Dios dice no. Entonces Pablo aquí no solo estaba peleando o luchando una situación para que los gálatas no se circuncidasen, sino que es toda una mentalidad, inclusive la nuestra. No es el hecho de hacer obra para agradar a Dios, sino recibir de su gracia en nuestras vidas. Más y más lo vamos a ver en doctrina y lo que hace al carácter cristiano y a la conducta cristiana. Ese gran cambio, ese cambio de conducta, y lo logra Él dentro de nosotros. Y desde adentro hacia afuera es el cambio. ¿Se da cuenta? Bueno, Pablo entonces había sido informado también de todos estos problemas doctrinales y él sabía, o tal vez ya le avisaron, de que esto iba a dar
iba a traer problemas en el carácter y en la conducta de los hermanos. Porque los que se sujetan a una ley y a un sistema de obras terminan celándose, teniéndose celos unos con otros. Y como dice allí, devorándose unos a otros y peleándose unos a otros. Porque al hacer obras, uno trata de hacer más y más, y de hacer más que el otro, y se compara, y tiene celos, y toda una vida de peleas, enemistades en la carne. Sin embargo, la vida cristiana no es así, es la obra del Espíritu en nuestro interior, y desde adentro hacia afuera. Como dice el Señor Jesucristo, dice en Juan capítulo 7, el que crea en mí, de su interior, desde su interior, correrán ríos de agua viva. Esa es la experiencia de el gozo de la vida cristiana, la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, comenzó Pablo a corregir sus errores en cuanto al concepto que tenían de su persona. Él era apóstol, y apóstol del Señor Jesucristo, resucitado. Y los demás en Jerusalén habían reconocido su apostolado. Le habían dado su diestra en señal de compañerismo, públicamente respaldando su apostolado. ¿A dónde? A los gentiles. Después él defiende y deja en claro y aprovecha para enseñar doctrina, la doctrina cristiana. Comienza capítulo 3 y 4, doctrina, ¿sí? Comienza el capítulo 3 con una fuerte exhortación diciendo: Gálatas insensatos, tan necios sois, habiendo comenzado, es decir, la salvación, ustedes comenzaron allí por la fe, confiando en la gracia de Dios, porque yo les prediqué el Evangelio, dice el apóstol. Entonces, habiendo comenzado por la fe, habiendo comenzado dependiendo del Espíritu Santo que hace una obra en nuestro interior, ahora vais a terminar vuestra carrera cristiana en la carne, en esfuerzos personales. No, tan necios sois, dice. Y ahí comienza capítulo 3, ¿recuerdan? A hablar de Abraham. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, capítulo 15. Pero la Escritura preveía de antemano que él iba a ser de bendición a los gentiles. Entonces, cuando en capítulo 17 le va a decir Dios que circuncide a su familia, antes le cambia el nombre. Le dice: ya no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Cómo se llamará tu nombre? Abraham, padre de multitudes. De manera que, estudiando Gálatas 3 y 4, estudiando Romanos 4 y el Génesis, de manera que en Abraham y en su simiente somos benditas todas las naciones. Los de la circuncisión, los creyentes de la circuncisión y los creyentes de la incircuncisión. Es decir, los creyentes de las naciones, de los gentiles. Pablo explica muy bien eso. Y después dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada para que sepamos que somos pecadores. Y la ley nos encerró y nos guió a Cristo como un sirviente guiaba a los niños a la escuela o guiaba a los niños en su tarea. Dice, nos guió a Cristo para ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Abraham, estamos bautizados en Cristo, ahora estamos revestidos de Él, somos hijos de Abraham y lo más importante, somos hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, herederos. No tenemos que hacer nada para ganar la herencia, ni circuncidarnos, ni esto, ni lo otro. No, somos herederos por la gracia de Dios. Ahora dice, entrando en capítulo 4, el heredero, entre tanto que es niño, no maneja todavía su herencia, está bajo cuidadores, administradores. Pero Dios, dice, nos salva y nos pone como hijos adultos en su familia. Qué lindo versículo para memorizar, Gálatas 4, 4 y 5. Dicho sea de paso, lo podemos recordar y memorizar en estos 2 días que faltan con Gálatas. Gálatas 4, 4 dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, o cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿para qué? Los que estaban bajo la ley.
pasa un nuevo avión, acá estamos cerca del aeropuerto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Una vez que el Señor nos rescató, confiamos en Él, históricamente Dios envió al Espíritu a nuestros corazones, por el cual clamamos Padre. Tenemos una relación de hijo a padre con el Padre Celestial. Históricamente es la misma secuencia de la vivencia personal. Se lo dije, lo repito. Históricamente, Dios envió, en aquel tiempo en que estábamos bajo la ley o en los rudimentos de la religión, vino el Señor, murió en la cruz por nuestros pecados. Y después subió al cielo y el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo. Esa es la secuencia histórica. En la secuencia personal de mi vida también, y tu vida también, hermano, entiéndelo. Estábamos en los rudimentos de la religión, o antigua manera de vivir. Llegó el Evangelio a nuestras vidas, llegó Cristo a nuestras vidas. Creímos en Él como Salvador personal, le recibimos por la fe, ¿sí? Vino Cristo. Inmediatamente el Padre, Dios, nos concede su Espíritu Santo, que hace una obra en nuestro interior, porque es necesario eso. Suele alguien decir, de manera franca, pero ¿no podría haber hecho Dios algo más sencillo? Nos perdonaba, le pegaba una bofetada al diablo y lo mandaba al infierno y vivíamos tranquilos. No es así la salvación. Todo este caos que se originó en la creación toda, desde los ángeles hasta el planeta Tierra, la humanidad, Adán y Eva y todos sus descendientes, todo este caos tenía que ser redimido desde todo, desde sus raíces, digamos así. Y nosotros tenemos que ser redimidos y transformados desde adentro, porque no solo hubo rebelión en los cielos, los demonios, no solo hubo caos en la tierra, estamos marginados de Dios, sino que hay un problema adentro. Entonces cuando el Señor viene, desciende, dice Colosenses, fue para reconciliar con el Padre todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, una obra monumental. Por eso el Señor muere en la cruz y está la obra del Señor que completará cuando nos lleve y todo eso, y está la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que hace una obra en nuestro interior. Cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, dice la Escritura. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo adentro nuestro, de acuerdo a las promesas del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Ezequiel 11, Ezequiel 36 dice, os daré una nueva mente, un nuevo corazón, los lavaré con agua limpia, quitaré. Y después dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Gran promesa de Dios de la cual el Señor habló en la última cena, y es una realidad en nuestras vidas. Entonces es tan integral, completa y perfecta la redención y el rescate de Dios y la transformación nuestra, que es algo maravilloso, maravilloso. Entonces Gálatas 4:4, lo leemos de nuevo, y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. La judiotesía, esa posición en la familia como hijos adultos, que será una realidad completa y extraordinaria cuando nos lleve a la casa del Padre y allí estemos glorificados en su presencia. Así como dice Romanos 8, todavía esperamos un aspecto de la redención y de la adopción, la judiotesía. Cuando Dios redima nuestro cuerpo, nos transforme en gloria, ahí estaremos plenamente en comunión con el Padre. Allí será plenamente el cumplimiento de nuestra posición como hijos de Dios. Será el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Algo magnífico. Bueno, justamente esta hora es la hora de varios aviones, justamente esta hora de la noche. Bueno, avanza Pablo en su argumento y va a cambiar un poco de tono. Lo veíamos anoche a último momento, ¿se acuerda? Hijito dice, ya le llama hijito, o sea, cambió el tono. Le dice, porque antes los sacudió fuerte.
y doctrinalmente los golpeó fuerte, pero también les enseñó. Yo creo que muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos aprendieron, y cuánto que aprendimos y aprendemos nosotros con estas epístolas. Gálatas era para ellos y para nosotros también, Y cambió de tono, dice: hijitos, me gustaría estar con ustedes y cambiar de tono, dice. Porque sufro por ustedes, dice, sufro como dolores de parto hasta que maduren, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se acuerdan? Gálatas 4, 19. Hijitos míos, y esa es la palabra tecna, hijitos pequeños, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y ahí quedamos anoche. Inmediatamente él dice: díganme. Y ahí comienza otra vez como a argumentar y a discutir un poquito más y a enseñar un poco más. Decidme, díganme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y ahí comienza a enseñar un poco más. Vamos a leer el párrafo. Les propongo leer en voz alta Gálatas 4, 21 hasta 5.1. Todo el párrafo vamos a leer y después vamos a estudiar todo lo que Pablo está comunicando. Leemos entonces Gálatas 4, 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, gracias por la lectura. Vamos a tratar de explicar un poco todo lo que Pablo menciona aquí. Algunas cosas son difíciles de comprender, me parece, pero es muy interesante. Lo vamos a comprender mejor al término de esta clase, espero. Y vamos a ver qué interesante es. Bueno, dice el versículo 21. Díganme, y ahí comienza de nuevo a argumentar y a discutir con ellos. Les digo que los judíos eran un pueblo de discusiones fuertes. Eso se ve en los evangelios. Como el Señor, siendo Mesías de Israel, llegó y le cuestionaron y discutieron y discutieron. Continuamente discuten. En un momento el Señor siempre tiene buena actitud y los trata muy bien a todos. Y en un momento tiene palabras fuertes, pero muy bien. Pero vemos cómo ellos discutían fuerte. Los judíos son así. Y aquí también tenemos a un judío discutiendo acerca de los judaizantes, enardecido, porque les estaban, entre comillas, le estaban robando los discípulos. Porque si los judaizantes lograban sus planes de enseñar así, de circuncidarle, lo apartarían de Pablo y tendrían como una gloria de tener esos propios discípulos, que no eran propios, eran del apóstol Pablo.
Entonces Pablo está enardecido, cambió de tono por un momento, porque los ama, porque se los quiere decir, pero vuelve a la discusión. Díganme, dice, díganme, escuche, díganme, decidme, los que queréis estar bajo la ley. Miren eso, querer estar bajo la ley. El cristiano, el creyente, no vive bajo la ley de Moisés, pero les dije que tiene diferentes aspectos eso, de la ley. Estaba la ley moral, eso no cambió de parte de Dios. Los mandamientos dicen no mentirás, no adulterarás, y eso es así, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Lo que pasa es que había leyes que eran sanitarias, leyes dietéticas, leyes de culto, digamos así, leyes levíticas. Se lo dije, ¿lo recuerdan? ¿Cuáles eran esas leyes levíticas? Sacerdocios, sacrificios, el templo, las fiestas, y la ley también legisló, mandó la circuncisión de los hombres. Aunque no era el inicio de la circuncisión, no es por la ley, sino que Dios la dio a Abraham en Génesis 17. Entonces vivir bajo esas observancias era volver a la ley o querer estar bajo la ley. Y no es así para el cristiano hoy en día. Dice Pablo, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y ahí comienza. Y da la impresión de que va a meterse con los mandamientos, o las fiestas, o las costumbres. Sin embargo, no. Vuelve al Génesis y vuelve a relatos históricos de la vida de Abraham, Agar y Sara, su esposa. Notable. Y va a tomar de aquellos relatos históricos, va a tomar, sin dejar de valorarlos como históricos, va a tomar o va a haber una alegoría en todo esto. Fíjense, dice versículo 22, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava, es decir, el de la mujer esclava, que era ¿quién? Agar, sierva en la casa y sierva de Sara. Sara era su señora. Agar pertenecía a Sara, tenía que hacerle respeto, sumisión, obediencia. El de la esclava nació según la carne, el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, dice versículo 24. Muy bien, están allí. Es una alegoría. Ahora, 2 cositas en cuanto a esto. Alegoría. 2 o 3 cositas. Número 1. Esta historia la encontramos en Génesis 16 y 21. Capítulo 16 y capítulo 21. Es un relato histórico. Número 1, entiéndalo. Es un relato histórico. Es un relato real de la vida de Abraham, su esposa Sara y la sirvienta Agar. ¿De acuerdo? No es que nosotros tomamos el Génesis en forma alegórica y porque fue una leyenda entonces le encontramos alegoría. No, un momentito. Génesis, esta historia del Génesis es historia, es real. ¿De acuerdo? De personas reales, en lugares reales, se mencionan los lugares, etc. Y en situaciones reales. Número 1, ¿queda claro? Número 2, no debemos tomar la escritura alegóricamente y encontrar que esto es figura de aquello y el otro figura de acá y de acá. Es un peligro eso, porque podemos llegar a afirmar cualquier cosa. Ahora, número 3, Pablo lo hace, sí, pero tenga en cuenta que él era apóstol, tenía autoridad y tenía un conocimiento muy grande de las Escrituras y además lo hace solo aquí. Hasta donde yo conozco los escritos de Pablo, él hace una interpretación o una aplicación alegórica de las historias antiguas solamente aquí. Y número 4 o 5, no sé si que les voy diciendo, entiendo o sospechamos que debe ser porque los judaizantes tal vez lo hicieron o lo hacían con los gálatas.
Entonces tomaban alegóricamente ciertas cosas y le llenaron la cabeza de ideas. Entonces Pablo va a decir, sepan de que yo provengo de Judea y que fui el más destacado de los fariseos y de los rabinos de Jerusalén. Es como que yo les voy a dar una alegoría que va a estar por encima de todas las alegorías que han escuchado en estos días. Pero aquí y nada más que aquí. Creo que el trasfondo es como que la problemática del momento era como que lo necesitaba. Necesitaba esta alegoría y de hecho es algo bien concreto como para decir, hasta aquí, basta. Porque en un momento va a decir, echa fuera a la esclava y echa fuera al hijo de la esclava, y a mí me da la impresión de tener clase bíblica cerca de un aeropuerto es muy especial. Y a mí me da la impresión de que Pablo sutilmente está diciendo, echa a la esclava, echa al hijo de la esclava, y si pueden, echen también a los judaizantes de allí, echen. Bueno, vamos a ver. Dice allí, versículo 22, como está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Bueno, vamos al Génesis para saber bien de qué está hablando. Génesis 16. Génesis 16. En una ocasión, Abraham descendió a Egipto. A ver, ¿qué capítulo era? 16. No, había descendido a Egipto. El 12. El 12, bueno, ahí está. En una ocasión Abraham había descendido a Egipto. Cuando vuelve a la tierra prometida, evidentemente vuelve con algunas posesiones, algún ganado, y vuelve con una sirvienta, con una señorita egipcia, servidora de Sara. Sara era la señora, Agar se tenía que mantener bajo sumisión de Sara y obedecerle a Sara. Y ese fue el hogar en aquellos días. Génesis 16. Sarai, Sara se llamaba en aquellos días Sarai, después Dios le cambió el nombre. Sarai, Génesis 16, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero recordarán, ¿no? Dios se lo había prometido. Bueno, pero ella estaba un poco apresuradita, pobre. Y era viejita, mayorcita, ya no tenía capacidad de engendrar hijos. Y la pensó y bueno, dijo, vamos a darle una ayudita a Dios. Un poco incómoda ella. Bueno, la criticamos un poquito a Sara, pero hay que ver qué haríamos nosotros en esa situación también. Bueno, volvemos a leer. Sara no le daba hijos a Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, vamos a hacer algo. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Bueno, ahí se apresuró un poquito a hablar, porque no estaba todo dicho. Si Dios lo había dicho, le iba a dar un hijo. Pero bueno, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá, mira la expresión, tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Resulta que en la antigüedad, en esos pueblos, las mujeres podían tomar la sierva, y eran esclavos, eran propias, y darla al marido, y el hijo de esa sirvienta era de la señora. Ya hay antecedentes de esto en el Génesis, ¿se acuerdan? ¿No? En la vida de Jacob. Jacob amó ¿a cuál de las dos? A Raquel. Pero el padre primero le dio Lea. Hubo dos. Pero las dos, las dos ellas recurrieron a sus sirvientas para tener algunos hijos. Y era una cuestión de costumbre y una cuestión hasta legal, parece. El hijo de esta sirvienta era legalmente hijo de la patrona, hijo de la señora, legalmente. Bueno, era en otras leyes, ¿no? Y Dios no estaba de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo. A nosotros nos parece muy raro. Aquí pensamos que hay fornicación, adulterio,
qué sé yo, que Pero todavía no había ley. no había ley, es cierto, Pero ya estaba. y estaban las leyes humanas, por decirlo así. Bueno, Dios lo permitió. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Dice versículo 3, que Sara le dio su sierva al cabo de 10 años que habitaban en la tierra prometida, y la dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, concibió, tenía su embarazo, entonces comenzó a mirar con desprecio a su señora, como... Y una situación fea, muy fea, allí se creó. Entonces Sara le dijo a Abraham, versículo 5, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, viéndose embarazada o encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y dice el versículo que Sarai comenzó a afligirla. Bueno, una situación fea allí entre las dos mujeres. Comenzó a afligir, no se ve cómo era, pero de manera que Agar huyó de la casa. Agar se fue. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Mire lo que dice el ángel de Jehová. Agar, sierva de Sara. ¿Qué haces acá? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Buenas preguntas, ¿eh? Y ella respondió, huyo delante de mi señora. Bueno, lo que hay que hacer es volver a tu señora, versículo 9, y ponerte sumisa bajo su mano. Basta de, como dice la palabra allí, basta de despreciar a Sara porque no puede tener. Vaya, colóquese debajo de su señora y basta de desprecios, basta de burla. Allí debe estar usted. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Usted es servidora de su señora, vaya y vuelva. Y le dijo también el ángel de Jehová, versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oirá. Entonces ella llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no me ha visto Dios el que me ve. Dice, por lo cual llamó al pozo donde estaba, pozo del viviente que me ve, y esto está entre Cades y Beret. Lugares geográficos reales, personas reales, historia real. Versículo 5, versículo 15. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo, el nombre que le dio Dios a Agar. O sea que Abraham incluso oyó la voz y cómo Agar se lo contó a la familia y todo eso, ¿no? Entonces Abraham le puso por nombre Ismael. Era Abraham de edad 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahí tenemos una situación en capítulo 16. Ahora vamos al 21. En el capítulo 21 han pasado como unos... Sí, ahí leíamos, ¿se acuerdan? Lo leímos la noche anterior. Pasaron unos 14 años, porque por lo menos 14 años más o menos, y Dios vuelve a ellos. 14, mucho no, mucho espacio entre un tiempo y otro. Bueno, Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Bueno, todo eso, como había dicho, tiene que ver allí la historia de Génesis 18, 19, etc. Porque Dios vino a ellos, conversó con ellos. Visitó Dios a Sara, Sara concibió, dio a Abraham. Esto es un hijo natural de Abraham y Sara. Natural, pero milagroso, ¿no? Porque los dos eran viejitos, Sara ya no podía tener bebé,
era estéril, tampoco podía, ya era viejita. Bueno, entonces es hijo de Abraham y Sara, pero con la intervención milagrosa de Dios, revitalizando sus organismos, digamos, desde sus cuerpos, ¿sí? Sara concibió, dio a Abraham un hijo en la vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Lo circuncidó al 8º día, le dio de su pecho, de mamar, ¿cómo dicen aquí? ¿Sí? ¿Sí? Así, amamantar el niño. Y ella se reía y se gozaba. ¿Cómo puede ser que a la edad que tenía, dice versículo 6, Dios me hizo reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo? Y añadió, ¿quién dijera años atrás a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Bueno, pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, es decir, tendría 3, 4 años cuando la mamá dejó de darle el pecho, la leche materna. Hicieron una fiesta, hacían fiesta, parece, con esa situación. ¿Qué tal? Porque el nene ya era grande. Y en esa fiesta, versículo 9, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba del niño. Ah, qué situación, ¿no? El grandulón de 18, 19 años, se burlaba del niño de 3. Y eso generó un nuevo conflicto. Ay, bueno, qué cosa. Por tanto, Sara le dijo a Abraham, versículo 10, Abraham, echa, debe haber sido algo muy fuerte, un conflicto fuerte, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ah, se puso firme Sara, Y bueno, este dicho, versículo 11, le pesó a Abraham. Le pareció grave en gran manera. Entonces Dios le habla a Abraham, versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque tiene razón. En Isaac te será llamada descendencia. Bueno, y también del hijo de la sierva. Es interesante cómo Dios se ocupa de ese muchacho y de esa mujer. Qué lindo que es esto. El viviente que me ve, el Dios que me oye, Él se ocupa, Él nos guarda. Y del hijo de la sierva de una gran nación. Entonces Abraham, versículo 14, se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, le entregó el muchacho, la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, le faltó agua, pero Dios la atiende, ellos se ponen bien, les cuida. Avanzan los años y dice que habitaron, versículo 21, 20, Dios estaba con el muchacho, creció, habitó en el desierto. 21, habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ellos se fueron hacia el sur. Ahí están los lugares geográficos. Se fueron hacia el sur, un poco de donde Agar provenía. ¿De dónde provenía Agar? De Egipto. Entonces ellos se fueron acercando hacia Egipto, hacia el sur, y lo que es, bueno, en los días de Pablo era Arabia, y por ahí hoy en día está Arabia Saudita, por ahí. Entonces, esa es la situación. Llegó un momento, echa fuera la esclava y echa fuera a su hijo, que ya tiene como 18, 19 años, se burla de nosotros, todo un conflicto. ¿Hasta cuándo? Ellos no heredarán junto con Isaac. Dios dice, tiene razón, en Isaac te será llamada descendencia. Listo, cerrado el caso. Ahora volvamos a Gálatas. Ahora más o menos sabemos de qué Pablo estaba hablando. Interesante, ¿no? Leer la Biblia e informarse bien de cómo son las cosas. Pablo cita mucho Antiguo Testamento, muchas frases. Y uno tiene, para entender la frase esta en Gálatas, tiene que entender allá. Tiene que entender allá. En muchas de sus epístolas, o mejor dicho, en todas sus epístolas, Pablo cita el Antiguo Testamento. Y hay que ver de dónde saca los versículos para conocer qué está pensando cuando escribe eso. ¿Comprende? Le digo de paso, uno de los pasajes de los escritos de Pablo que más versículos tienes e ideas más intrincadas tienes es Romanos 9.
que es uno de los capítulos más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Por ahí algunos tienen una interpretación facilista. Dice, ve hermano, acá dice, Dios a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Vio? Que Dios elige a uno y al otro odia, al otro aborrece. No es así. Usted tiene que ver que ellos fueron mellizos allá en el Génesis y que hubo problemas entre ellos y que la Escritura le dijo el mayor servirá al menor allá en el Génesis. Pero eso de que Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está en el Génesis, ni está hablando de seres humanos. Dios no odia a un ser humano, está hablando de los pueblos, y usted puede encontrar ese versículo en Malaquías, y está hablando de los pueblos, y hay mucha profecía bíblica para el pueblo de Esaú. A Jacob amé, y ¿cómo dice? A Esaú aborrecí. Esaú es Edom. Edom significa rojo, porque Esaú vendió su primogenitura por un guiso rojo, y le quedó el nombre, Edom. Y les decía, hay mucha profecía bíblica para los edomitas, varios capítulos. Entonces, para comprender ese versículo de Pablo en Romanos, usted tiene que leer el Génesis, los profetas, todo lo que hicieron los edomitas, los profetas, y llegar a Malaquía y comprender que está hablando de los pueblos, y un pueblo que se portó mal, por eso se está mereciendo el juicio de Dios, los edomitas. A todo eso para interpretar una frase, o al menos no sacarla de contexto y decir una barbaridad. Bueno, cierro el paréntesis, vuelvo a Gálatas. ¡Vamos! Gálatas, capítulo 4. Dice, vamos a leer de nuevo lo que Pablo dice desde versículo 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y les vuelvo a decir, me llama tanto la atención porque da la impresión de que le va a hablar de mandamientos y le va a explicar. No. Él considera la ley los 5 libros de Moisés y va a citar un hecho histórico del Génesis. Sigamos, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, lo tuvo primero, ya lo leímos. El otro de la libre. Sara era libre, era señora, era esposa de Abraham. ¿De acuerdo? Libre. Bueno, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa? Significa que, sí, ahí está, más o menos, ahí está. Fue al fin y al cabo una idea carnal, fue un manejo de la situación carnal, humano. Sara dijo, no, yo ya estoy viejita, acá no va, esto no va, he sido estéril toda la vida, no hay esperanza. Dios dijo, pero tal vez, le dijo al marido, te dará un hijo mío, pero de la esclava. Entonces, y ahí se lo propuso. Decisión humana, decisión carnal. Lo dice Pablo, ¿sí? Vuelvo a leer el versículo entonces, 23. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Años después Dios le dijo, ahora está más viejito que nunca, pero yo voy a cumplir mi promesa. Claro, ahora está más viejito que nunca, pero yo voy a cumplir mi promesa. Por este tiempo, el año que viene, Sara va a concebir. Y fue. Quedaron asombrados con Sara embarazada y después le dio, amamantó a su bebé, se reía Sara. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, eso fue por la promesa. Y fue por la gracia de Dios, por el poder de Dios, y porque Abraham le creyó a Dios y esperó, aunque participó de ese problema, bueno, pero esperaba en Dios. Así que fue el hijo de la promesa. Hasta ahí un hecho histórico, pero Pablo dice, es una alegoría. Insisto, la alegoría no quita el hecho histórico, no lo reemplaza. La Biblia enseña hechos históricos, y aquí saca Pablo una alegoría, y creo que es para responderle
o para darle un fuerte golpe a los gálatas y a los judaizantes. Porque le va a decir, échalos. Bueno, versículo 24. Estas mujeres son dos pactos. Y bueno, comienza ahí a hacer una asociación, una alegoría. Dice, son dos pactos estas mujeres. Y sería Agar el pacto de la ley, pero Sara sería el pacto de la promesa. ¿Está? Dice, el uno proviene del monte Sinaí. Claro, Agar provenía del sur, de Egipto. Egipto, es decir, el monte Sinaí quedaba en la zona de Egipto. Aunque después dice Arabia, en los días de Pablo, aún hoy el monte Sinaí está dentro del país que se llama Egipto. Y Pablo dice, uno es Agar, el monte Sinaí, da hijos para esclavitud. Y Agar es el monte Sinaí, dice, en Arabia, porque ella proviene de allí, del sur. Y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, a la Jerusalén de los días de Pablo. ¿Cómo estaba esa Jerusalén? Estaba esclava, dice, y tiene, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Estaba esclava de una religión y de unos religiosos que habían rechazado al Mesías. Entonces estaba en un estado de esclavitud, Jerusalén la terrenal, ¿tá? Con ese templo allí, pero con un sacerdocio de hombres que rechazaron al Mesías, lo llevaron a la cruz y solo tienen una religión y no le dan lugar a la nueva gracia de Dios y a la venida del Mesías. Es una Jerusalén allí abajo, no la de arriba, la de abajo, ahí, allá en Israel, que está en esclavitud junto con sus hijos. Miren la alegoría que él hace. Por otro lado, dice, la Jerusalén de arriba, y allá iremos nosotros un día, celestial. Es interesante porque Pablo a esta altura del ministerio ya sabía que había una Jerusalén allá arriba, porque todavía no había sido escrito Hebreo ni el Apocalipsis, pero él ya sabía. Evidentemente ya había tenido esa visión celestial en el tercer cielo y todo eso, ¿no? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Claro que es libre, aquella gran ciudad, y allí será la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces él hace esa reflexión y dice, versículo 28, así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa, porque le hemos creído a Dios, hemos recibido al Mesías, y Dios ha cumplido sus promesas en nosotros. Nos dio salvación por el nuevo pacto, nos dio Espíritu Santo, así que nosotros, como Isaac, somos hijos de las promesas de Dios. Le creímos, por su gracia Él ha hecho esto en nuestras vidas, somos hijos de la promesa. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiéndome a mí? Sí, señor. Ah, qué bien. ¿Y van entendiendo bien a Pablo? Porque aquí está haciendo un manejo de ideas, ¿no? Interesante. Bueno, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29. Y aquí va a aplicar la promesa, o sea, la historia, la alegoría. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Se acuerdan? Ismael, grandulón, 18, 19 años, le hacía burla al nenito, provocó todo un celo en las mujeres, lío, el grandulón, había nacido según la carne. El que había nacido según la carne, perseguía y molestaba al que había nacido según la promesa, y aquí dice Pablo, según el Espíritu. Y bueno, dice él, así también ahora. Y ahí aplica la alegoría. Así también ahora. Y sucede, hermano, el carnal persigue al espiritual. El carnal se fastidia del espiritual. El carnal que interpreta mal la escritura, que tiene sus cosas, está apartado del Señor, hostiga, molesta, fastidia al espiritual. Se cumple hoy también, como en aquellos días, el hijo de la promesa
Isaac era molestado por el que había nacido según la carne. Así también ahora, dice Pablo. Y recuerden el panorama de los Gálatas. Así también ahora. Los carnales, los religiosos, y se trata de los judaizantes, ¿no? Claro, los carnales, los religiosos, los judaizantes están molestando a ustedes que nacieron según la promesa y por obra de la gracia de Dios. Así que, ahí la nueva aplicación, versículo 30, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y echa fuera a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Yo creo que ahí les sugiere muy hábilmente y diplomáticamente que echen a los judaizantes de ese lugar. ¿Entienden? Que los echen de sus iglesias. Y después concluye y dice, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, no somos hijos de la ley. Ahora, según la alegoría, es eso. No somos hijos de la ley nosotros, ni los Gálatas cristianos, ni nosotros cristianos de Bogotá, de Argentina, de donde sea. No somos hijos de la ley, porque no es que cumplimos requisitos de la ley para que Dios diga, ahora sí, es salvo, ahora sí, es mi hijo. No, nosotros no somos hijos de la esclava, sino nosotros somos hijos de la libre, es decir, de la promesa, de la gracia de Dios. Somos hijos porque la gracia operó en nosotros y nos hizo nuevas criaturas al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Así que somos hijos de la libre, no tenemos por qué sujetarnos a toda esta religiosidad y a todo este legalismo que los judaizantes querían imponer sobre estos cristianos nuevos en la fe. Y les llama a estar firmes en la libertad. Fíjese, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Les dijo entonces hábilmente, echen a los judaizantes, echen la ley de sus vidas, entiendan la gracia y esta nueva manera de vivir que les va a seguir explicando en conducta, carácter. Echen la ley y a los judaizantes y permanezcan firmes en la libertad. Ahora cuidado, estad pues firmes en la libertad. Ojo, no en cualquier forma de libertad. Una libertad poética, una libertad filosófica. No. Estad libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. En esa libertad tenemos que mantenernos firmes. ¿De qué nos libertó el Señor? Del pecado, de la paga del pecado, de la muerte, de Satanás, esclavitud del pecado, etc. Entonces, estar firmes en esa libertad que tiene esos términos. Porque libertad, hermano, no es libertinaje de hacer cualquier cosa que yo estimo que es libertad. Como dicen las canciones modernas o antiguas, ser libre y libertad y soñar y dale nomás. No se trata de eso. Estad pues firmes, pero en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nada de libertinaje mundano, ni nada de requisitos religiosos, legalistas, etc. Es decir, no tomen la ley, no tomen la libertad, tampoco el otro extremo, no tomen la libertad como pretexto para pecar o hacer lo que se nos antoja. Lo dice, mire, versículo 13, y sobre esto vamos a volver en la hora siguiente. Versículo 13, Gálatas 5:13, ¿sí? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, pero cuidado, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, para hacer lo que quieras. No, servíos por amor los unos a los otros.
Y también Pedro dice algo parecido en cuanto a esto, hermano. Busque por favor, un poco más adelante, Primera de Pedro. No usen la libertad, va a decir Pedro, como pretexto para la carne, para el pecado. Mire, Primera de Pedro 2:16. Dice allí, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo. No. Libres, pero como siervos de Dios. Es decir, libres, pero esclavos, servidores de Dios. Esa es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad. Entonces, volvemos a Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vuelvan a los rudimentos antiguos, no se sujeten a la esclavitud de la religión, los reglamentos, la ley. Echen a los judaizantes, les sugirió, echen al legalismo y a la ley de sus vidas. Traten de disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y en el capítulo 5 y 6 nos va a enseñar cómo vivir y disfrutar esa libertad cristiana. La disfrutamos porque en nuestro interior el Espíritu de Dios hace un cambio en nuestro carácter, en nuestro interior. Solo que tenemos que ser conscientes de ese cambio y esperar que lo haga y disfrutarlo y creerlo de esa manera. Si no lo creo, vuelvo a las obras de la ley y tratar de agradar a Dios por obra. No. Nosotros estamos para esperar en la gracia de Dios en Cristo y la gracia de Dios que obra con su Espíritu Santo en nuestro interior, transformando nuestro carácter y nuestra conducta. ¿De acuerdo? Este es lo que va a desarrollar después. ¿Amén? Vamos a orar y cerramos esta clase por esta hora. Oremos al Señor. Dios y Padre, gracias te damos por este movimiento de Pablo, Señor, en su argumentación. Gracias porque explicó doctrina, explicó verdades. Somos hijos de la promesa por la gracia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor, de estar libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. No bajo un régimen legalista y religioso, ni tampoco en el libertinaje de tomar toda esta libertad como pretexto para hacer obras de la carne o hacerlo mal. Ayúdanos a enfocarnos bien, Señor, a disfrutar esta libertad que tenemos en Cristo, sabiendo que un día en los cielos disfrutaremos aún más la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.